buen día a todos, buen día, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes, Iglesia Presbiteriana en Tlaquepaque, y qué alegría de estar compartiendo con ustedes este tiempo de predicación de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro para orar pidiendo al Señor que se goce y alegre y sea agradable a Él lo que hoy preparamos para su gloria? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos llegar a tu presencia. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo conduzca, Señor, nuestros pensamientos y nuestros corazones, y todo quede sujeto a ti y a tu voluntad. Padre, rogamos que obres en este tiempo y sea bendición para todos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Quiero invitarlos también a que tengamos este tiempo de alabanza. ¿Por qué no escuchamos la siguiente alabanza?
Gracias a Dios por la alabanza. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de los Hechos, de los versículos 1 al 16. En tu Biblia, por favor, busca Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 16. Acompáñame ahí con la vista en tu hogar. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Esto es palabra del Señor. Hoy día se escuchan en la televisión, en las redes sociales, en cable, en internet, personas que en lo personal pienso que sin escrúpulos se atreven a vender milagros. Parecen mercaderes de la fe, que finalmente darán cuentas a Dios. Pero hoy quiero hablarte a ti, a quien has conocido a Jesucristo como Salvador de tu vida, a decirte que tu vida es un milagro de la fe en Jesucristo. Sí, tu vida. Y yo quiero que platiquemos acerca de esto, tu vida, un milagro de la fe de Jesucristo. Vamos a pedir al Señor que hable a nosotros a través de su palabra. Padre, te ruego con todo mi corazón que tu Espíritu Santo tome mi ser, mi vida, para que solo palabra tuya salga de mi boca. Te ruego, Señor, habla a nuestros corazones, transforma nuestros pensamientos para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Estamos en una serie de mensajes acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, que son hechos del Espíritu Santo en sus vidas. Y estamos en el capítulo 3 y hemos estado hablando acerca de los primeros 2 capítulos de Hechos y vimos cómo
los apóstoles, con todos los discípulos de los que habían creído en el Señor, estaban viviendo una etapa muy especial, una nueva experiencia en la fe de Jesucristo, sí, en la fe de un Cristo vivo. Ahora sus vidas estaban fundamentadas completamente en aquel en quien habían creído, que había sido resucitado por Dios, y ahora todos sus anhelos, todos sus deseos tenían que ver con qué, con testificar de un Cristo vivo. Así que la práctica de la fe, la oración, la comunión entre ellos había sido impactada por la verdad. Es en medio de esta convicción, habiendo recibido el Espíritu Santo, ¿sí?, continuaban haciendo la obra, teniendo comunión y también en la oración. Y precisamente en este momento en que hablamos, Pedro y Juan se movían a un tiempo de oración en el templo. Dice el verso 1 y 2 del capítulo 3 que leímos, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Los judíos practicaban 3 tiempos, en la mañana, en la tarde, a mediodía y en la tarde, tiempos de oración. Y Pedro y Juan se movían, y dice el verso 2 que un hombre, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a que ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Es en ese tiempo, en ese momento, era una forma de aprovechar toda la gente que se acercaba a reflexionar en Dios, que eran movidos en cierta forma en misericordia, en que este hombre era puesto para recibir limosna de esta gente. Un hombre que había pasado más de 40 años en invalidez, era cojo. La gente al verlo era sensibilizada y le daban algo de limosna. Y vemos aquí a los discípulos caminando a este tiempo de oración. Dice el verso 3 que el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Es entonces cuando, dice el verso 4 y 5, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El hombre quizás estaba esperando recibir algo, una moneda o alguna limosna. No sabía, no estaba convencido qué era lo que iba a recibir de ellos. Pero yo estoy convencido que Pedro, movido por el Espíritu Santo, fija los ojos en él y le pide que los mire a ellos, a Pedro y a Juan. Dice el versículo 6 y 7, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¡Qué momento maravilloso! Platiquemos de esto. Fíjense, Pedro le dice, no tengo oro ni plata. Y en efecto, la condición de los discípulos no era una condición de económicamente buena. Los recursos que llegaban eran recursos para ayudar a los necesitados, para seguir haciendo la obra. Pero Pedro se acerca lleno del Espíritu Santo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Aquí un momento maravilloso. Platiquemos de esto.
Así que Pedro asienta. No es plata ni oro lo que yo te pueda dar. Los discípulos no estaban en una situación económica bulleante. Los recursos habían llegado para ayudar a los necesitados y estos se habían repartido, pero Pedro lo lleva a un acto en fe. Lo ve a los ojos, le toma la mano derecha y dice, y lo levanta diciéndolo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, y al levantarlo sus tobillos son afirmados. Este hombre responde al llamado de Pedro favorablemente y cree. Observemos y entendamos, es el poder del Espíritu Santo obrando a través de Pedro al decir en fe, levántate y anda. Y este hombre creyó, respondió al llamado. ¡Ah! ¡Qué momento! En medio de esta multitud podemos ver cómo este hombre es sanado al ser afirmados sus tobillos. No se levantó y luego Pedro le dijo, anda, ve a ver al quiropráctico que te dé un Flanax para que te sientas bien. No había duda, este hombre había sido plenamente sanado. Lucas sigue relatando en el verso 9 y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y verso 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Lucas, al reafirmar esto en el libro, estaba dando certeza que sus lectores entendiesen que no había confusión, que era el hombre el cual había sido durante más de 40 años enfermo, tirado ahí, pidiendo limosna, y que la gente de alrededor daba testimonio, ¿sí?, que era. Y amados, en el verso 11, dice que y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ya no hablamos de qué, de un hombre que era digno de conmiseración en su enfermedad, sino que hablamos de alguien que ahora podía entrar con los apóstoles a alabar, a dar gloria a Dios. Y esto era importante para este hombre cojo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los enfermos se les señalaba como que estaban en pecado y por eso estaban en esa condición. Alguna vez los discípulos, platicando con el Señor Jesús allá en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3, refiriéndose a un hombre ciego, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y si bien la maldad de los padres algunas veces cae sobre los hijos, a muchos enfermos eran tratados como pecadores, excluidos de aquellos servicios de gracia en la fe. Y así como los pobres también. Es por eso cuando Juan el Bautista le manda a preguntar al Señor Jesucristo si él era el que esperaban o habían de esperar a otro, Jesús le contesta ahí en Lucas 7:22, y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado
el Evangelio. Esta era la obra que continuaban los apóstoles. Pedro y Juan testificaban. Así que imaginen a este hombre que durante años había estado completamente relegado de acceder ¿a qué? A la gracia en el templo, porque solamente podía estar en la puerta pidiendo limosna, porque no podía entrar en una comunión más allá en el templo. El gozo y la alegría de acompañar a Pedro y Juan ir al lugar de la oración. Dar gracias a Dios por lo que le había dado más que oro, más que plata. No solo le había dado la sanidad, sino la oportunidad de entrar y tener una comunión en el templo con Dios. Es ahí, mis amados, dice Lucas en el verso 12, viendo esto Pedro, ¿sí? Porque todos se empezaron a acercar. ¿Qué pasó? Mira lo que hicieron. Pedro se dirige a ellos, dice, viendo Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y yo quiero hacerte reflexionar en lo siguiente. Lo primero que quiero que reflexionemos es tu vida, un testimonio de la gracia divina. En alguna ocasión me invitaron a un evento que se promovía como un evento de milagros y me hicieron llegar un pequeño panfleto, y en este panfleto se veía a una persona levantando la mano en posición de bendecir a la gente. Y yo le pregunté a la persona que me estaba invitando, que me decía que íbamos a tener un lugar los pastores hasta el frente, un lugar de privilegio para los pastores, y le preguntaba, ¿quién viene al centro de este panfleto? No, pues la persona que va a estar haciendo los milagros. ¿En qué parte se menciona que es Cristo predicado aquí? ¿Quiénes deben de estar al frente escuchando el mensaje de Dios? Amados, todo esto era una invitación a un show de un farsante. Ni vale la pena mencionar su nombre para no darle publicidad. Pero ahora entendamos a Pedro, las palabras de Pedro, cuando está diciendo, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos ven a nosotros como si nosotros tuviéramos el poder o pudiésemos haber hecho esto? Pedro levanta la voz en el templo. Varones israelitas, ¿por qué se maravillan? Como si nosotros lo hubiésemos hecho. ¡Oh, deténganse! ¿Están pensando que nosotros hicimos esto? Como si pudiese salir poder de nosotros. Y escuchen la palabra que les da Pedro a esta gente. Verso 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Varones israelitas, ustedes que recibieron la promesa de Dios en Abraham, en Isaac y en Jacob, ustedes que saben que había promesas para el pueblo, ustedes, ¿qué hicieron? Llevaron a muerte. ¿A quién? Al dador de la vida. Y prefirieron a un homicida. Pero aunque él murió, Dios lo levantó de los muertos.
Y nosotros somos testigos de ellos porque nosotros le hemos visto, nosotros palpamos. A ver, era imposible que la muerte contuviera al dador de la vida. Conmigo ustedes ahí el verso 16, por favor, en su Biblia, del capítulo 3. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En el nombre de Jesucristo. La fe en el nombre, ¿cuál? El que es sobre todo nombre. En el nombre que fue del ungido de Dios, prometido, nacido de una virgen, venido a dar su testimonio a través de su ministerio, llevando nuestros pecados en la cruz y resucitado por Dios. ¿Saben, amados? Amigos, tú que estás escuchando este mensaje, es muy seguro que muchos de ellos hubiesen visto milagros del Señor Jesucristo. El testimonio de la resurrección de Lázaro se corrió por todas partes. Por eso les dice Pedro, ¿de qué se sorprenden si vieron milagros también de Jesucristo? Es Él el que hace el milagro, es Él el que obró, aunque ustedes prefirieron matarle y pedir a un homicida. En otras palabras, mis amados, el fin no era el milagro. El fin es Cristo en poder obrando. Es Cristo trayendo esperanza. ¿Cuántos falsos milagreros hoy día venden esto atribuyéndose poder y cobrando por ello? Cristo hizo un sinnúmero de milagros y saben, muy pocos le siguieron por estos milagros. Pero si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, si Cristo te ha rescatado de una condenación segura, este es el milagro más grande. Es Cristo. Pedro decía, no soy yo, es Cristo quien vive. Soy testimonio viviente de su resurrección. Estas famosas campañas que hacen tanto ruido, parece que es más importante un milagro que ver a personas rindiendo su vida, pasando de muerte a vida. Pierden la perspectiva de aquellos que son traídos a vida mediante la fe en Jesucristo. Por eso era importante que aquel que ha creído en Jesucristo no calle, que levante su voz como lo hizo Pedro y que vean en ti, a quien has creído en Jesucristo como Salvador de tu vida, ven a Cristo vivo por tu testimonio y le den gloria a Él porque Él vive. Lo segundo que quiero reflexionar con ustedes es: háblales que hay esperanza para sus vidas en Cristo. Háblales que hay esperanza para sus vidas en Cristo. Dicen que cuando el Titanic se hundía, no había suficientes botes para todos los pasajeros. Además, que muchos botes los bajaron no con el total de su capacidad. Y que tenían una sola hora para que todos pudieran saltar en algún bote. Estoy convencido que mucha gente sufrieron ese hundimiento, resignados, sin esperanza. Pedro les estaba hablando, el apóstol Pedro le hablaba a toda esta gente que estaba yendo a ese tiempo de oración, de comunión con Dios. Pedro le estaba hablando su situación real, su situación de pecado, que estaban perdidos, pero que había esperanza para ellos. Dice el versículo 17 y 18, mas ahora, hermanos,
Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Sí, porque el siervo sufriente de Isaías era una realidad. ¿Por qué? Porque era necesario que el siervo sufriente fuera a la cruz para pagar por los pecados. Ese acto en contra del Hijo de Dios había sido anunciado. Pedro les dice, ustedes no sabían, su pecado los había cegado, en ignorancia lo habían hecho. El mismo Señor Jesucristo en la cruz. Lucas registra allá en Lucas 23:34, cuando Jesús oraba por la ignorancia que ellos tenían. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún sus mismos líderes, su condición de pecado, ignoraban que estaban llevando al justo, al ungido de Dios, pero que era necesario que Él padeciese por su pueblo. Es en medio de esta acusación directa que Pedro hace a la vida de sus oyentes, de esta gente que estaba buscando a Dios en el templo, que también los llama a esta esperanza. Y en los versos 19 y 20 les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ahora es cuando de que Cristo ofrece esperanza, perdón. Si hay arrepentimiento y hay conversión, hay esperanza. Arrepentíos y conviértanse, vuélvanse de su pecado, porque Cristo fue enviado para esta sanidad, para estos tiempos de refrigerio. ¿No te das cuenta que este mensaje trasciende al hombre sanado? ¿No te das cuenta que la sanidad dada a este hombre es completamente con el propósito de hablar acerca de un Cristo vivo, un Cristo que vino a perdonar? El apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2 del libro a los Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta era la condición de todos sin Cristo, muertos en delitos y pecados y siguiendo a Satanás. Si tú no has creído en Jesucristo, si aún Jesucristo no es el Señor y Salvador de tu vida, esta es tu condición. Estás en desobediencia, estás perdido en tu pecado. Pero Cristo ahora es un llamado a la reconciliación con Dios a través de Él. Nada más ni nada menos que este hombre sanado fue abrir el paso para buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas anunciadas desde los tiempos antiguos. Que habría restauración, que había salvación. Fíjense lo que dice el verso 21, cuando dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Jesús había ascendido. Jesús había ido al Padre. Él regresaría al fin de los tiempos. ¿De qué está hablando Pedro? Pedro estaba recordándole a los judíos que estas promesas que Dios había hecho, de un reino para siempre, de un reino inamovible en su ungido, donde todas las naciones se congregarían a vendría
en la segunda venida de su Hijo. Pero que todo esto había sido anunciado por quién mismo, por Moisés. Dice el verso 22 y 23, porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este profeta al cual Moisés se estaba refiriendo era a Jesucristo. A él deberían de escuchar, porque el que no escuchara a él sería desarraigado. Y así todos los profetas desde Samuel, a través de todos ellos, hablaban ¿de quién? Del que habría de venir. Les dice en el verso 24 y 25, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el mensaje que a través de los tiempos ustedes, le decía a la gente que estaba ahí en el pórtico de Salomón, ustedes recibieron esta enseñanza. Dios había hecho este pacto con ustedes, que en serían benditas todas las familias de la tierra. Es por ello, amados, que Pedro estaba siendo muy claro con todos los que le rodeaban. Este mensaje no era algo nuevo, era un mensaje que Dios ya había prometido. Y dice el verso 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este mensaje era muy claro. Era un llamamiento a todos aquellos que habían visto y conocido a Jesús, que habían visto su crucifixión, pero que ahora se enteraban que Él vivía, que había sido resucitado por el Padre y que había sido dado para traer esperanza y salvación a ellos. Hoy no es diferente, amados. Tú que escuchas este mensaje, tienes que entender, si no has entregado tu vida a Cristo, que hay esperanza. Hay esperanza de salvación. Cristo murió en esa cruz por tu pecado. Y quiero decirte que Él vino para darte esa esperanza, libertad de condenación. ¿Por qué? Porque por el pecado la condenación era segura. Y mi amigo, mi hermano, tú que eres creyente, este es un mensaje que puedes compartir a todos, tu familia, tus amigos, tus vecinos. En Cristo Jesús hay salvación, hay esperanza. Finalmente, el testimonio tiene riesgos. Atrévete a enfrentarlos. Sí, el testimonio tiene riesgos. Atrévete a enfrentarlos. Pedro y Juan se había dirigido al templo, a la oración. Y sabía que ir a ese lugar había riesgos. Pocos meses atrás, no lo sé, 2 meses, 50, 60 días o más, no lo sé. Su Señor y Maestro, el Señor Jesucristo, había sido crucificado. Y algo importante es que Jesús les había dicho esto: si esto me harían a mí, ¿qué no les harían a ustedes? Así que ellos corrían el riesgo de acercarse y hablar de un Cristo vivo. Sobre todo, hay una cosa muy importante que no debemos olvidar. Los mismos líderes religiosos estaban corriendo la noticia de que ellos se habían robado el cuerpo. ¿Recuerdan cuando los soldados van y le dan la noticia de los ángeles de la resurrección a los líderes religiosos? Dice Mateo 28, 12 al 15, que dice: y reunidos con los ancianos
y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Así que mientras esta gente negaba la resurrección, Pedro y Juan estaban hablando que Cristo vivía. Los discípulos no se escondieron, ellos predicaron desde el día del Pentecostés y ahora que Jesucristo vivía, y era en el nombre de este Jesús que había resucitado en que este hombre cojo, este hombre enfermo había sido sanado. Bajo estas circunstancias hacen presencia los sacerdotes del templo. Dice el verso 1 y 2 del capítulo 4 que, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estos hombres sacerdotes trajeron a sus guaruras. No dudo que algunos de ellos participaron en el arresto del Señor Jesucristo, pero venían con ellos los saduceos. Era una corriente religiosa dentro de los judíos que solamente creían en el Pentateuco y aparte negaban la resurrección. Así que si ellos predicaban a un Cristo resucitado, en el cual en su nombre había sido sanado este cojo, pues no era más que meterlos a la cárcel. El pleito era el pleito con un Cristo vivo. Ellos no soportaban que se predicase a Jesús y a este vivo. ¿Por qué? Porque la resurrección, mi amigo, mi hermano, hace la diferencia. Mucha gente puede tomar la enseñanza de Jesús como buena, de buena influencia. Amar al prójimo suena bien, amor y paz, servir, ser pacificador, ser bueno. Pero cuando se toca el tema de que Jesús resucitó, lo cambia todo. Sí, aquellos tiempos y aquellas personas tenían que reconocer el error de haber enviado a Cristo a la cruz. Pero no solo eso. Si Jesucristo resucitó, como así fue, es que hay que afirmar que todo lo que dijo fue verdad. Es Dios, es Rey, es el unigénito del Padre, el único camino al Padre, a la salvación. Y fuera de Él no hay salvación. Así que lo único que merece es humillarse delante de Él y rendirse a sus pies. Ellos no podían permitir que ellos siguieran hablando acerca de un Cristo vivo. Dicen los versos 3 y 4, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. ¡Qué día, mis amados! Entre la sanidad del hombre cojo, la multitud, el arresto, pero 5,000 hombres. Quiere decir que más de 5,000 personas vinieron a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje de la resurrección trajo vida. Amados, no era el milagro, es Cristo en el milagro, es Cristo en el mensaje, es Cristo en la predicación de la esperanza al arrepentimiento. Quiero decirte algo, Cristo en ti ha hecho un gran milagro. Cristo en ti puede ser ese mensaje de vida para otros. Puede traer vida si tú testificas con tu vida lo que ha hecho Cristo. Te ha salvado.
No calles, habla. Habla de un Cristo vivo, con tu boca, con tu vida, con cada momento. Tú puedas ser instrumento para salvación de otros, hablándoles de un Cristo vivo. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Gracias, Padre. Gracias porque el Cristo en quien creemos es el milagro por excelencia. Tú lo levantaste de los muertos. Él vive y en Él tenemos vida, vida eterna, comunión contigo. Gracias, Padre, que este mensaje es un mensaje de esperanza, de salvación a los que lo escuchen y de confirmación y llamamiento a los que han creído. En Cristo Jesús. Amén. Hoy, recordando la resurrección del Señor Jesucristo y celebrando su muerte por nosotros, yo les invito a que nos preparemos. Y si en tu casa te has preparado para poder celebrar la cena del Señor, yo te invito hoy en tu hogar, en la comunión de su Espíritu, podamos participar en esta cena del Señor. La noche en que el Señor fue entregado, antes Él instituyó su cena, en la cual recordamos su entrega, su muerte por nosotros en la cruz. Esa noche, habiendo bendecido el pan, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y también le dio la copa: esta es mi sangre. Yo te invito hoy que hagas una reflexión en tu corazón, que vengas delante del Señor. Yo invito a todo creyente en Jesucristo que haya sido bautizado en su fe, que hoy participe conmigo. Inclina tu rostro y delante del Señor confiesa tu pecado, pídele perdón. Dile que Él es tu Señor y Salvador. Dale gracias. Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo. Queremos rogarte que quites de su uso común estos elementos y que sean consagrados en la comunión con tu pueblo que hoy participa. Y participamos en testimonio de Cristo, un Cristo vivo. Ahí en Padre, ahí en su hogar, obra en el corazón de los que participen para gloria tuya. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. La noche que el Señor sería entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos todos del pan. Gracias, Padre, porque tu Hijo fue a esa cruz. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Esa misma noche tomó la copa y les dijo a sus discípulos: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y cada vez que bebáis esta copa, mi muerte anunciáis hasta que Él venga. Tomemos todos de la copa. Preciosa sangre derramada en esa cruz por el perdón de nuestros pecados, cubiertos por su sangre, declarados justos en la fe de Jesucristo. Gracias, Señor.
Gracias porque en su sangre somos cubiertos. Y Padre, en su obra nosotros somos redimidos. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias Dios porque nos ha permitido tener este tiempo. Yo les recuerdo, seguimos con nuestros cultos los domingos, 9:30 de la mañana y 1 de la tarde, presenciales. Se está subiendo el mensaje en internet a las 11:30, pero amados, te invitamos a venir. Nos estamos reuniendo con la distancia sana, que puedas participar, estar con nosotros. Orar también porque ya pronto estaremos trabajando en el terreno. Te animamos, sé fiel en tus ofrendas, aparta para ofrendar también para el proyecto. Que todos seamos parte de esto que Dios nos ha dado. Los invitamos a que sigan teniendo estos estudios que estamos enviando los lunes y los viernes de los Salmos. Además que martes y jueves estamos compartiendo las parábolas del Señor Jesús a las 9:30 de la mañana. Las subimos a través de YouTube. Y en las tardes, en la tarde del martes, se envía a las damas el audio que ellas escuchan para el alimento de sus vidas. Miércoles, reunión presencial de varones, 8 de la noche, aquí en las instalaciones donde nos estamos congregando. Y el sábado, la oración a las 9 de la mañana. Y 11:30, próximo sábado, es presencial con los jóvenes aquí en las instalaciones. Estas son nuestras actividades. Vamos a terminar orando. Después tendremos la bendición y finalmente la doxología. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Te damos honra y gloria a ti. En Cristo tenemos vida, en un Cristo vivo. Bendice a tu pueblo. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Vamos a escuchar la doxología.